En la sesión anterior nos quedamos exactamente acá y teníamos que entrar al capítulo 200 de la encuesta nacional agropecuaria. Entonces entramos y lo primero que nos fijamos es si está a nivel de unidades agropecuarias, a nivel de parcelas o a nivel de cosecha o a nivel de personas, ¿no? Entonces acá encuentro que está el código de conglomerado del nivel de selección. Acá hay un código de unidad agropecuaria. Y si voy buscando, no veo, acá hay número de parcela y número de cultivo. Así que parece que es a nivel de cultivo. Entonces vayamos a crear un indicador que nos dé el código de cultivo. Entonces, primero, un identificador de la unidad agropecuaria, donde juntamos conglomerado, número de selección y unidad agropecuaria. Luego, un identificador de parcela, donde además de conglomerado, número de selección, unidad agropecuaria, le sumamos, le agregamos, le concatenamos el número de parcela. Finalmente, el identificador de cultivo, donde adicionalmente a todo eso le adicionamos el número de cultivo. Y ya está. Chequeamos si hay duplicados con duplicates tag, o también duplicates report puede ser. Y aparece que existen la mayoría de códigos de cultivo no están repetidos, pero acá hay tres que están duplicados. Entonces, la idea es buscar o identificar si esos están duplicados por un error del digitador, un error en la metodología o en realidad hay algo detrás. Cuando yo identifico, cuando voy a buscar, vamos a poner acá duplicates tag con ese identificador, me voy a dar cuenta que esas tres, esos tres cultivos que están repetidos es porque han sido levantada su información dos veces, porque la primera vez estuvo incompleta la encuesta y luego el encuestador regresó y le volvió a levantar la encuesta. Entonces, en este caso es porque hay una fila donde la información está incompleta sobre ese cultivo y otra fila donde está la información completa sobre el mismo cultivo. Entonces, en ese caso no hay problema, podemos borrar esos, esos duplicados. Acá abajo deben estar esos duplicados. Y como nos damos cuenta, en la mayoría de variables hay valores perdidos. Y eso es porque algunos han sido levantados, pero la encuesta ha sido interrumpida y luego se ha regresado a levantar la misma información. Entonces vamos a borrar los que están duplicados con duplicate draw y ya está. Luego veamos un par de variables interesantes acá. Una variable interesante es el riego. Como les comenté en una sesión anterior, el riego tecnificado es lo ideal para la producción agrícola y existe el riego por goteo, por microaspersión, por aspersión, por exudación, por microcompuertas, por mangas, por gravedad y otros tipos tecnificados. Los que no están, el que no está acá es lo que no es tecnificado. Básicamente el secano. El secano no es tecnificado, que solamente es regar con agua de lluvia y eso es bien irregular, ¿no? Uno no puede manejar
la cantidad o los días que va a llover, por eso no es ideal. Entonces acá vamos a generar una variable de riego, que sería Dami riego, que toma el valor de uno si ninguno de estos valores está activo, es decir, si no hay riego tecnificado. Bueno, si hay riego tecnificado, ¿no? Y luego generamos otra variable que sea si utilizó semilla certificada o no certificada. Otro problema de la agricultura peruana es que utilizan las semillas que han quedado de las cosechas o de las temporadas pasadas y no utilizan semillas tecnificadas o semillas mejoradas. Por ejemplo, cuando uno quiere producir trigo, lo que hace es simplemente plantar las semillas del trigo que te quedaron en la siembra anterior, ¿no? El trigo crece y sus semillas quedan en la parte de arriba, las hacen secar, las guardan y eso lo vuelven a cultivar el periodo siguiente, pero esas semillas no están mejoradas ni estandarizadas y es muy probable que no germinen finalmente. Lo mejor sería comprar semillas procesadas genéticamente, mejoradas, pero la mayoría no la hace. Entonces, este 91,02% es las unidades agropecuarias que no utilizan semillas certificadas, solamente el 8,98% utiliza semillas certificadas. Entonces agregamos una dummy que tenga que ver con semillas certificadas, también que tome el valor de uno si son certificadas, 0 si no son certificadas. Y veamos, dice que el 41,71% de las unidades agropecuarias del Perú utilizan riego tecnificado y solamente el 3,76% de las unidades agropecuarias utilizan algún tipo de semilla mejorada o certificada. Entonces, esa es otro, un par de variables que son interesantes en este modo. Entonces, eso es lo que vamos a ver sobre el tema de la ENA. Como les comenté, no es muy utilizado, así que no vamos a indagar mucho. Y acá les puse un poquito la traducción que se debería hacer antes de trabajar con esta encuesta. Esta encuesta tiene bastantes valores que no se pueden leer con facilidad. Hay muchas tildes, como se dan cuenta que dice cosechó, cosechó, que utilizó. Entonces hay un montón de nombres de variables, etiquetas de variables y categorías de variables que tienen tildes o que tienen ñes, así que es necesario traducirlas antes. Ya hemos visto cómo se traduce. Las bases de datos que yo les puse en Paideia ya estaban traducidas, pero en caso quieran descargar módulos directamente del INEI, hay que traducirlos antes para que puedan leer la ñ, las tildes y algunos valores raros en el español. Y ya saben que la traducción se hace con estas tres líneas de código. Primero Unicode Analyze para saber si es necesario traducir o no es necesario traducir. Unicode Encode para decirle que traduzca a un tipo de formato latín. El español es de origen latino, así que por eso sirve el latín. Y finalmente decirle que sabiendo que ahora necesito que esté en un lenguaje latino, que transforme la base de datos a ese formato. Listo. Entonces, eso era lo que faltaba de la sesión 19 que hicimos la clase anterior. Y ahora vayamos a la sesión 20, cuyo material está en Paideia. En la sesión 20 hay dos temas. El primer tema es la ENDES y el segundo tema es la ENPRES. En el primer caso, la ENDES. ¿Qué es la ENDES? La ENDES es la encuesta demográfica y de salud familiar, cuyo objetivo es acercarnos a la situación de salud de la población peruana, en particular en aquellas variables que tienen que ver con enfermedades de mucha preocupación de política pública. Por ejemplo, una de las prioridades
del Estado en los últimos años. Inclusive hay un manual de política que está enfocado en algunas enfermedades. Una de las enfermedades es desnutrición crónica infantil, otra enfermedad es anemia, en particular anemia en los primeros años de vida. Otra preocupación es la obesidad, sobre todo en niños mayores de 5 años. Otra preocupación es el VIH. Otra preocupación es el cáncer. Otra preocupación son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hay un conjunto de enfermedades que son de prioridad para el Estado, porque, porque la alta prevalencia de estos termina afectando el bienestar de las personas y también termina generando altos costos en el sistema de salud pública. Por ejemplo, el VIH. El tratamiento del VIH es gratis en el Perú, es gratuito. Sin embargo, el costo es bastante alto por cada persona que tiene VIH, así que es un gran porcentaje del presupuesto que se va ahí. Eh, la tuberculosis en su momento tenía alta incidencia y el tratamiento también era totalmente gratuito en el sistema público de salud. Hoy en día la tuberculosis ya es una enfermedad con una baja incidencia, así que ya no es de mucha preocupación para el INEI. Por eso es que hoy en día ya no existen muchas preguntas sobre tuberculosis en la ENDES, porque ya no es de alta prevalencia, pero las enfermedades que son de alta prevalencia y que significan un alto desembolso en el sistema de salud son los que se priorizan en la ENDES. Entonces, vayamos al INEI Microdatos y vayamos a documentación. Buscamos acá encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES. Y lo primero que tengo que buscar o ver es la ficha técnica que está acá. Entramos y leemos un poco. Dice, el objetivo es promover información actualizada sobre la dinámica demográfica, el estado de salud de las madres y niños menores de 5 años, así como brindar información sobre el estado y factores asociados a las enfermedades no transmisibles y transmisibles, así como el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento, información que permita estimar los indicadores identificados en los programas presupuestales en el marco de la Estrategia Nacional de Presupuesto por Resultados, que permite el seguimiento, evaluación y formulación de programas de población y salud familiar en el país. Algunas cosas por resaltar. Primero, dinámica demográfica, que tiene que ver sobre los rangos de edad, el peso, la talla, el sexo, características generales de la población. Y dice estado de salud, ¿no? Como les comenté, estado de salud, enfermedades, acceso a servicios, acceso a tratamientos. Pero acá hay algo interesante, dice madres y menores de 5 años. Entonces, la ENDEX es una encuesta bastante ambiciosa, pero lamentablemente no puede cubrir información sobre toda la población. Se prioriza madres y niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque se sabe por la literatura que los primeros años de vida, sobre todo el primer año de vida, es fundamental para el desarrollo cognitivo y físico de los niños a largo plazo. Entonces, eh, verificar o hacer seguimiento de cómo va la salud de los niños en esos primeros años es fundamental. Así que gran parte del cuestionario de la ENDES va enfocado en eso. Y también se sabe por la teoría médica, por la investigación médica, que durante la gestación hay muchas probabilidades de que el niño pueda tener algún tipo de afectación en el largo plazo si la madre no está en buena salud, si la madre sufre algún estrés, si no puede acceder a alimentación, si sufre alguna enfermedad. Entonces también es de prioridad observar y analizar cómo va el estado de salud durante la gestación. Y también durante la lactancia, la salud de la madre puede condicionar mucho la salud del niño.
Entonces, por eso se da una prioridad bastante alta en la gestación y en los niños hasta los 5 años. Entonces, el grueso de información en la ENDES está en esa población, en ese rango de edad y en madre y niño. Pero también hay información sobre varones, también hay información sobre niños mayores de 5 años, también hay información sobre mujeres en otro rango de edad que no son madres. Sí, pero es más limitada. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar anemia, probablemente voy a encontrar mucha información de anemia hasta niños hasta 59 meses, es decir, de 0 hasta por cumplir 6 años, por cumplir 5 años, no 59 meses. Pero anemia para rangos de edad superiores voy a tener muy poco y quizás no va a ser representativo. Si quiero saber el peso de las personas, voy a encontrar peso de niños, voy a encontrar peso de madres o de mujeres en edad fértil, es decir, desde los 12 años hasta los 50 años aproximadamente, 45 años, 50 años aproximadamente. Y voy a encontrar también información sobre peso y talla de hombres, pero de forma mucho más limitada. En el caso de la obesidad, no voy a encontrar información de obesidad para niños de 0 a 36, 32 meses, porque la obesidad no es un problema en ese rango de edad. Recién el problema de la obesidad va desde los 32 meses para arriba, así que solamente voy a encontrar datos de obesidad para ese rango de edad de 32 meses hacia arriba, hasta los 5 años. En ese rango de edad la obesidad es grave en niños, pero después de ese rango de edad no voy a encontrar preguntas sobre obesidad, solamente algunos rangos de edad muy particulares, pero no mucho. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si bien es cierto, hay mucha información, pero la prioridad está en niños menores de 5 años y madres en edad reproductiva, mujeres en edad reproductiva. La demás población está mucho más limitada. Y nos enfocamos primordialmente en las enfermedades que son abordadas por los programas presupuestales. En el Perú hay partidas presupuestales. Ustedes cuando entran al sistema amigable del MEF van a encontrar programa presupuestal para combatir las enfermedades de transmisión sexual, programas presupuestales para reducir la anemia. Los programas presupuestales tienen objetivos, ¿no? Por ejemplo, el objetivo del programa presupuestal contra la anemia es que la anemia se reduzca en niños de entre 3 y 6 años hasta el 17% en la siguiente década. Es un objetivo ambicioso y hay un presupuesto para ello, y es por eso que la ENDE se enfoca bastante para ver si esos programas están funcionando o no están funcionando. Entonces veamos, población objetivo. En general, la población objetivo es todos los hogares y todos sus miembros, pero se prioriza a las mujeres de 12 a 49 años, porque ese rango de edad es el rango de edad fértil, y niños y niñas menores a 5 años. Esa es la edad donde la salud de los niños es muy importante para su futuro. Las personas de 15 años más de edad, sobre todo porque esa edad es la edad sexualmente activa, así que ahí se hacen preguntas sobre enfermedades de transmisión sexual y sobre el VIH. Y todas las niñas y niños menores de 12 años, principalmente para saber su talla, peso y su índice de masa corporal. Eso, ¿qué más? Veamos, sobre todo, veamos acá el tamaño de muestra. Son 14.840 viviendas en, en todo el Perú, 9.260 viviendas en el área urbana y 12.660 en la área rural. Y lo más importante acá es ver el nivel de inferencia. Vemos nivel de inferencia. Pues con esos datos de la ENAD podemos sacar inferencia anual a nivel nacional, población urbana, rural, región costa, sierras, selva, y cada uno de los departamentos del Perú y la provincia constitucional del Callao. Entonces, si yo quiero sacar la incidencia de anemia, puedo sacar la incidencia de anemia anual nacional, incidencia de anemia anual urbano-rural, puedo sacar la incidencia de anemia anual en la costa, sierra y selva, y puedo sacar la incidencia de anemia anual
en cada departamento y en la provincia del Callao. Si quiero sacar la incidencia de anemia en cada semestre, puedo sacarlo nacional, urbano, rural, costa, sierra y selva. Acá no podría sacar la incidencia de anemia en cada semestre, en cada departamento, ¿no? Solamente puedo hasta costa, sierra y selva. Y si quiero sacar incidencia de anemia mensual, solamente puedo nacional, siempre y cuando el coeficiente de variación sea menor al 15%. Entonces, yo debería agarrar los datos de la ENAU, perdón, de la ENDES, calcular la incidencia de anemia en cada mes y si encuentro que ese cálculo que he hecho tiene un coeficiente de variación menor al 15%, es confiable. Si sale un coeficiente de variación mayor al 15%, ese dato de anemia mensual no es confiable. ¿Y qué es el coeficiente de variación? Si ustedes recuerdan estadística, el coeficiente de variación tiene que ver con la división entre la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que si yo encuentro ese valorcito de anemia mensual y es un valor que no tiene una varianza alta, que no tiene una dispersión alta, entonces es confiable. Si su dispersión es muy alta, ya no es confiable. Entonces, la diferencia mensual con la ENDES es posible, pero condicionada a que el indicador que estén encontrando tenga un coeficiente de variación pequeño, menor al 15%. Entonces, es una encuesta bastante interesante. Acá pueden leer un poquito más, pero les quiero comentar que la ENDES es quizás la encuesta más difícil de trabajar entre todas las encuestas del Perú, pero tiene una ventaja, que la ENDES es una encuesta que tiene similares o primos, supongamos, o familiares en otros países. En el mundo, las encuestas familiares o parientes o primos de la ENDES se conocen como las DHS, las Demographic and Health Surveys. Demographic Health Survey Program es un programa financiado por USAID, por la cooperación norteamericana, que hace muchos años se dio cuenta que las encuestas de salud no eran bien levantadas en el mundo. Entonces, eran levantadas con criterios o con convenciones nacionales. Entonces, los datos de salud no eran comparables entre países. Por ejemplo, para estudiar la anemia, hay diferentes medidas de anemia. Si bien es cierto, la anemia tiene que ver con la insuficiencia de hierro, hay muchas formas de testear la anemia y hay muchas formas de estandarizar los valores de la anemia. Entonces, si un país utiliza un estándar distinto a otro país, o utilizan pruebas distintas a otro país, entonces no son comparables. ¿Se acuerdan que en el COVID habían diferentes pruebas? Unas pruebas moleculares, otras pruebas rápidas. Entonces, no es lo mismo ver la incidencia de una enfermedad con diferentes métodos o con diferentes estándares y por tanto no se podría comparar la incidencia de anemia o de enfermedades en general entre países. Por eso es que el USAID trató de estandarizar el levantamiento de información sobre salud a lo largo de muchos países. En total, alrededor de 90 países. Entonces, en 90 países, la encuesta de salud es más o menos similar. Las preguntas son casi las mismas, los nombres de variables son casi las mismas, es muy similar, la metodología es muy similar. Las únicas diferencias entre países tienen que ver con algunas particularidades de estas. Por ejemplo, en África, una enfermedad frecuente es el ébola, ¿no? Hay muchos brotes de ébola y es una enfermedad muy mortal. Entonces, en las encuestas DHS, Demographic Health Survey, de, de África, de los países de África, hay preguntas sobre ébola. En el Perú no hay ébola, no hay brotes de ébola, así que no hay preguntas sobre ébola. En el Perú, la tuberculosis ya no es una enfermedad frecuente, la incidencia es muy, muy pequeña, y los brotes casi ya no existen. De vez en cuando hay uno que otro, pero ya no es muy importante. Así que ya no hay preguntas sobre tuberculosis en el Perú.
pero en países donde todavía la tuberculosis es una enfermedad con mucha incidencia, entonces hay preguntas sobre tuberculosis. En algunos países de África y de Asia existe todavía algunas prácticas como, eh, como eh, se me fue el nombre. Eh, Cuando nacen los niños y niñas en algunos países, por religión hacen un tipo de corte en los genitales de hombres y mujeres. Eso se considera una práctica de su religión, de su cultura, pero puede traer problemas de salud en el largo plazo, ¿no? Entonces, esas circuncisiones que se les llama en los hombres y en las mujeres son mutilaciones genitales, no existen en el Perú, así que no hay preguntas sobre esos temas en el Perú, en la DHS de Perú, pero en Asia y en algunos países de África todavía es muy frecuente, así que hay un montón de preguntas sobre esos temas para esos países. Entonces, a pesar de estas diferencias entre países, en general la estructura y el grueso de las preguntas son las mismas en las diferentes DHS del mundo. En el caso del Perú se le ha puesto ENDES, porque en español sería una aproximación al nombre, pero en el mundo se le conoce como DHS. Pues si yo voy acá a países, acá está la lista de todos los países que están bajo este formato de las DHS. Y por acá está Perú, ¿no? También está países vecinos como Bolivia, como Brasil, Colombia, Ecuador. Pero también están países como Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Nigeria, Uganda, Togo, Morocco, Indonesia, Samoa, Afganistán. Son un montón de países. Y les comenté que si bien es cierto, esta encuesta, la ENDES, es bastante difícil de trabajar, tiene la ventaja de que como es utilizada en el mundo con el nombre de DHS, hay un montón de ayuda en línea, tanto que la da USAID, como también los académicos que se dedican a ese tipo de encuestas. Entonces, si yo voy acá abajo, voy a encontrar que dice, vamos primero a este, DHS User Forum. Este es un foro del DHS, de la encuesta de demográfica y salud familiar, donde muchos académicos preguntan sobre algunas dificultades que tienen al momento de trabajar con la DHS. Por ejemplo, acá hago clic en el tema de violencia doméstica y acá hay un subtema que puede decir ah, Domestic Violence and Child Education Outcomes. Entro y acá alguien preguntó, hola equipo, por favor, ¿qué tipo de violencia puede ser capturada en la base de datos de la DHS? Esta persona no sabe qué tipos de violencia se pueden estudiar con las DHS, ¿no? Entonces seguro ahí le van a contestar que se puede estudiar violencia física, emocional, psicológica, sexual, y se puede estudiar la violencia en los últimos 7 días, se puede estudiar la violencia en el último año, se puede estudiar la violencia en algún momento de la vida. Acá la gente hace preguntas. Acá hay, por ejemplo, el tema de empoderamiento de la mujer. Y acá alguien pregunta, ¿puede alguien ayudarme en combinar las variables de empoderamiento de la mujer? Son esas variables. Esas variables aparecen con el mismo nombre en la DHS de todos los países. Pues en el Perú también están esas variables. Esa persona quiere utilizar esas tres variables para combinarlas y hacer un índice de empoderamiento de la mujer. Y está utilizando acá este programa que es SAS. Entonces yo puedo buscar acá, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis y no sabía qué variables utilizar para crear los indicadores de violencia doméstica, busqué acá domestic violence y por acá alguien encontré que compartió un do file
para crear los indicadores de violencia doméstica, ¿no? Pues vamos por acá, quizás ya no lo encuentro. Ah, ah, ah. También acá dice, ¿no? Merging, cómo hacer merge entre dos bases, entre dos módulos. Por ejemplo, acá dice, estoy trabajando con el tema de violencia de pareja íntima usando Colombia, Guatemala, República Dominicana, Perú y Bolivia. Y me gustaría confirmar que estoy usando bien las variables con el SBY set, ¿no? Vimos que este era para ponerle el diseño muestral en Stata. Está utilizando Colombia del 2015, Guatemala del 2014 y 2015 y República Dominicana del 2013. Está generando una variable peso, está generando una variable PSU, una variable strata, y acá está aplicando el SBY-set. Y para Perú está haciendo otra lista de variables. Está preguntando si lo que está haciendo está bien, y acá le están respondiendo, ¿no? Inclusive acá alguien le está respondiendo con un do file. Entonces, esto es un foro interesante donde la gente va compartiendo inquietudes y se van ayudando entre ellos. Y la ayuda de acá funciona para todos los países, también para el peruano, porque las variables están con el mismo nombre. Entonces, esa es una ayuda bastante buena. Otra ayuda está acá con el GitHub. Si yo entro al GitHub, me voy a dar cuenta que acá hay un repositorio de ayuda para Stata, para R, para SPSS y para otro tipo de códigos. Entro a Stata, DHS Indicators Stata, y lo separa por capítulos. Y acá me dice a qué se refiere cada capítulo. Vamos a ver. En el capítulo 1 están características generales, en el capítulo 2 está indicadores de población y vivienda, en el capítulo 3 características autorreportadas, 4 matrimonio y actividad sexual, 5 fertilidad, 6 preferencias de fertilidad, 7 planificación familiar, 8 infancia y mortalidad infantil, 9 salud reproductiva, 10 salud infantil, 11 nutrición del niño y adultos, 12 malaria, 13 VIH y conocimiento del SIDA, conocimiento, actitudes y conocimiento y comportamientos sobre VIH y SIDA, prevalencia del VIH, empoderamiento de la mujer, adultos, mortalidad adulta y materna, violencia doméstica, eh, mutilación femenina genital y fístula. Por ejemplo, estos dos últimos no existen en el Perú, así que no hay preguntas sobre esto en el Perú. Pero sobre lo demás, sí. Malaria tampoco hay en Perú, así que no va a aparecer, pero lo demás sí. Entonces yo entro, por ejemplo, violencia doméstica, me dijeron que era 15, ¿no? Capítulo 15. Busco a capítulo 15 y acá me da un conjunto de do files. Acá me dice wassets.do, wm.w.do, wtables. Este debe ser un do file para crear indicadores sobre activos o sobre la riqueza de las mujeres. Este debe ser un do file para crear indicadores sobre empoderamiento. Y es un do file para crear tablas con información de empoderamiento. Entremos acá, por ejemplo, este do file y dice código para computar o calcular decisiones de las mujeres y justificación de la violencia entre hombre y mujer. Entonces, este new file nos permite crear estas variables. Dice, empoderamiento de la mujer sobre decisiones en salud, empoderamiento de la mujer sobre decisiones de gastos grandes en el hogar, empoderamiento de la mujer sobre decisiones de visitas a familiares y amigos, ¿no? Decisiones sobre su salud, decisiones sobre gastos del hogar y quedarse solo, eso no entiendo bien, con la pareja. Decisiones sobre visitas del hogar, y acá hay un indicador que agrupa todo eso. Acá hay un indicador que dice, empoderamiento de la mujer está de acuerdo con que la pareja eh, golpea a la mujer por quemar la comida, justifica que la pareja golpea a la mujer por discutir con él,
justifica que la pareja eh, golpea a la mujer si hay si se escapa, ¿no? Algo así. Entonces hay un montón de, acá hay otro que dice, está de acuerdo con que golpea a la pareja si comete un error con el niño, si se rehúsa a tener relaciones sexuales. Entonces hay un montón de indicadores sobre empoderamiento que están acá y les enseñan cómo utilizar. En general, si copian ustedes ese do file y lo utilizan en su stata, va a correr, pero con algunas modificaciones. En algunos países, por algún problema con el Instituto de Informática, en el caso del Perú, el INEI, puede ser que la variable la hayan escrito en lugar de minúscula, ¿no? Acá todas las variables están en minúscula. Quizás las variables en el Perú las pusieron con mayúscula, así que no va a correr, deberían cambiar con minúscula. Puede ser que, por ejemplo, esa variable que está acá con V743A, en el caso del Perú eh, le pusieron, a ver, ¿dónde está? En lugar de B743A le pusieron V743 subguión A. O puede ser que hayan puesto V subguión 743 subguión A. Entonces puede ser que hayan cambios así chiquitos, pero en general debería funcionar. Solamente que tienen que acoplarlo a a su, a la base que tengan de su país. Pero acá hay un montón de información sobre ello. Por ejemplo, capítulo 8 que tiene que ver con, ¿qué era el capítulo 8? Revisemos. Capítulo 8 es mortalidad infantil 8. Y acá veo varios do files, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do files. Entremos, por ejemplo, a este CM Child. Dice, este programa produce indicadores de mortalidad de los niños. Y acá define 5 conceptos: mortalidad neonatal, mortalidad postneonatal, mortalidad infantil, mortalidad del niño y mortalidad antes de los 5 años. Y esos indicadores seguro los va a crear acá con las variables que está acá definiendo. Entonces es un lugar de ayuda enorme para la ENDES, pero como les digo, tienen que acoplar un poquito los, el código porque puede ser que no corra de alguna parte. Entonces, eso es de gran ayuda. Luego, regresemos acá. ¿Qué más puedo encontrar de ayuda acá? Puedo encontrar, por ejemplo, el DHS-Block. El DHS-Block es un lugar donde van poniendo actualizaciones o posibles usos de la base de datos. Así que acaban de encontrar, por ejemplo, acá, están explicando un poquito qué cosas se pueden hacer con la DHS. Acá hay una novedad en la DHS. Parece que han agregado algunas preguntas sobre cuidado postnatal. Hemoglobina, cómo calculan la hemoglobina en la DHS. Entonces, también ayuda a estar actualizado. Acá, a ver, vamos a regresar. Ya tengo el GitHub, ya he visto el DHS blog y también está el YouTube Tutorials, que si entro, es un canal de YouTube donde, si bien es cierto, hay pocos videos todavía, en los últimos años se ha estado tratando, sobre todo en el último año, se ha estado tratando de poner videos sobre aplicaciones con la DHS. Por ejemplo, acá dice, buscamos algo interesante. Acá, Working with Geographic Variables, ¿no? Te enseñan cómo trabajar con variables geográficas, perdón, en la DHS, ¿no? Cómo localizar el centroide del conglomerado, cómo localizar qué distrito es, si quiero georreferenciar es posible, hasta qué nivel, todo eso te enseñan acá. Acá te dice
corriendo los códigos de Stata que han sido compartidos por la DHS, ¿no? Están cómo descargar los do files, cómo correrlos, si no corre, qué problemas puede estar apareciendo. ¿Qué más? Interpretando tendencias en la mortalidad al momento de nacer. Entonces, esto también es de mucha ayuda, lo podemos utilizar. ¿Qué más? Acá dice Download Dataset. Resulta que los datos de todas las DHS se pueden descargar de esta misma página, inclusive los datos de Perú. Si vamos acá y buscamos Perú, vamos a encontrar Perú. El problema es que esta base de datos está un poquito desactualizada. Si se dan cuenta, en Perú está desde 1986, pero solamente llega hasta el 2014. No está hasta el 2023. Entonces está un poquito desactualizada. Pero lo bueno es que con este portal uno puede descargar simultáneamente varios países, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un comparativo entre anemia entre 10 países. Entonces le digo, acá entro eh, a Data Processing y le digo, quiero descargar de 10 años de tales países. Me lo descarga en una sola base de datos. Entonces, esto es bueno si yo quiero hacer comparativo entre países. No es tan bueno si solamente quiero descargar un solo país. De todas formas, está ahí disponible. Luego, acá, si entramos en Data, dice Using Dataset for Analysis. Entro. Y acá me aparece una pantalla donde me da explicación de cómo está estructurada la DHS. Lo que acá me interesa a mí ahorita es la parte de esta. Ah, no, esta no es. Bueno, veamos esta primero. Acá dice, todas las bases de datos de la DHS, en el caso del Perú, la INDES, tienen factores de expansión. Entonces hay un montón de factores de expansión y en cada módulo tienen nombres distintos. Por ejemplo, en los módulos que están a nivel de hogares, el factor de expansión se llama HV005. En los módulos donde están solamente miembros del hogar, también está con HV05. En los módulos donde solamente hay mujeres o niños, entonces la variable expansión o el factor de expansión se llama V005. En los módulos que están a nivel de hombres, el factor de expansión es MV005. En los módulos de violencia doméstica, donde solamente hay mujeres y mujeres unidas que tienen pareja o están conviviendo, el factor de expansión es D005. Y en los módulos donde hay resultados sobre los test de VIH, el factor de expansión es el HIV05. Y acá me dice, antes de utilizar el factor de expansión, tengo que dividirlo entre 1 millón. Si no divido entre 1 millón, voy a tener problemas al momento de sacar información sobre la población. Entonces, acá lo que me dice es que antes de utilizar el factor de expansión, tengo que dividirlo entre 1 millón. ¿Por qué? Vamos a ver que si yo no divido entre 1 millón, el factor de expansión es muy grande. ¿Y por qué la DHS pone ese factor de expansión tan grande? Para evitar que Stata redondee los decimales. Entonces, ese factor de expansión tiene muchos decimales, entonces el ADHS lo multiplica por 1 millón para que los decimales no se redondeen al momento de transformar o de cambiar de formato. Pero como ellos lo multiplican por 1 millón, para usarlo hay que dividirlo de vuelta entre 1 millón. Entonces, eso es algo necesario. Otra cosa que también sería interesante comentar de una vez es lo siguiente. Ah, esta, esta base de datos en la ENDES, a diferencia de la NAU y de otras bases de datos, tiene una estructura un poquito particular. Vamos a ir a la consulta por encuestas. Vamos a buscar.
encuesta demográfica y salud familiar 2023. Tiene 13 módulos. El módulo inicial es el módulo características del hogar, donde seguro está en qué departamento, provincia, distrito, área, eh, el estrato, todo ello. Y acá está características de la vivienda, donde seguro va a estar el material de la vivienda, con qué combustible cocinan, cuántos miembros, cuántas habitaciones hay, todo ello. En datos básicos del MEF es una especie de sumario, porque resulta que el MEF tiene un conjunto de prioridades. Son datos que el MEF necesita para evaluar si el dinero gastado en los programas presupuestales sirven. Así que un conjunto de las variables de todos los demás módulos, un conjunto de esas variables que son relevantes para el MEF son seleccionadas y se ponen acá. Es como un resumen de lo importante para el MEF. Y los demás módulos ya son sobre temáticas ya especializadas, ¿no? Por ejemplo, historia de nacimientos, embarazo, parto, puerperio y lactancia, inmunización y salud, nupcialidad, fecundidad, cónyuge y mujer, conocimientos de SIDA y uso del condón, mortalidad materna, violencia familiar, peso y talla, anemia, disciplina familiar, encuesta de salud y programas sociales. Resulta que los módulos que vamos a descargar acá, algunos están a nivel de hogares, otros están a nivel de personas en general, otros están a nivel de solamente mujeres, otros solamente están a nivel de mujeres en edad fértil, es decir, de 12 a 49 años, otros módulos están a nivel solamente de hombres, otros módulos solamente están a nivel de mujeres con pareja que estén conviviendo o estén casadas, otros módulos están solamente a nivel de niños y niñas de 0 a 36 meses, otros de solamente niños y niñas de 0 a 59 meses, otros módulos solamente niños de 36 a 59 meses. ¿Por qué varía? Porque cada una de los temas tiene una población objetivo particular. Por ejemplo, si yo voy a la encuesta de violencia familiar, voy a encontrar solamente mujeres que cumplan, que estén en edad fértil de 12 a 50 a 49 años y que además estén unidas, es decir, que estén conviviendo o que estén casadas, que vivan con su pareja, que tengan pareja. Las demás mujeres no contestan porque no hay violencia intrafamiliar, no tienen pareja. En el caso de la anemia, vamos a encontrar que se prioriza a niños de 0 a 59 meses, es decir, hasta 5 años, porque es ese rango de edad donde la anemia tiene una alta prevalencia. Luego de los 5 años, la prevalencia de anemia cae drásticamente, así que la prioridad es ese rango de edad. En disciplina infantil voy a encontrar solamente niños desde los 32, a ver, 28, creo que son 30, 32 meses hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque es ese rango de edad infantil en el cual eh, se prioriza estas preguntas sobre si hace caso a la madre, si hace caso en la guardería. Entonces solamente hay un grupo de niños ahí. En la encuesta de salud, la encuesta de salud está partida en varios módulos. Algunos módulos solamente están a nivel de mujeres, porque hacen preguntas sobre salud de las mujeres en particular. Hay otra parte del módulo que está solamente para hombres. Hay otra parte del módulo que solamente está para niños menores de 32 meses. En conocimiento del SIDA y uso de condón, solamente en mujeres y hombres en edad reproductiva. Entonces, solamente hay ese grupo. En nupcialidad y fecundidad, también solamente mujeres que están en edad reproductiva. Entonces, cada módulo tiene como que distinta población, entonces eso hace que cada módulo sea muy distinto entre sí. La ENAU era más simple porque solamente era módulo de hogar, vivienda y personas, y ya estaba, ¿no? Pero acá es como que hay una segmentación más fragmentada y lo va a hacer un poquito más difícil. Y al ser así fragmentada, hay un problema con el merge. Para hacer merge va a ser un poquito distinto. Entonces, una ayuda es acá hay una página que dice Merge Dataset del DHS Program.
Y acá me va a ayudar un poquito a entender cómo se hace merge. En particular, estas dos tablas. Por ejemplo, acá me dice, identificador único para las bases de datos siguientes. Base de datos que está a nivel de hogares, base de datos que está a nivel de mujeres, base de datos que está a nivel de hombres, base de datos que está a nivel de niños, base de datos que está a nivel de nacimientos, base de datos que está a nivel de parejas y base de datos que está a nivel de miembros del hogar. Entonces me dice, en la base de datos, en las bases de datos o los módulos donde esté a nivel de hogares, el identificador va a estar compuesto por clúster y por el número del hogar. Ese clúster, que se llama HV001, y el número del hogar, que es HV002, si se juntan, crean el identificador HHID. Entonces, si encuentran el HHID en un módulo que está a nivel de hogares, ese HHID está compuesto por el número de clúster y por el número del hogar. Si voy a un módulo que está a nivel de mujeres, cada mujer se identifica por su clúster, por el número de hogar donde está, por su línea dentro del hogar, es decir, dentro del hogar se enumeran a las personas, entonces hay un número que identifica a la mujer, y también hay un código que identifica quién es su pareja. Y esos identificadores se juntan y crean la variable case ID, que con eso puede identificar a cada mujer. En los módulos donde están solamente hombres, cada hombre está identificado con el número de clúster, con el número del hogar, con el número de orden del hombre dentro del hogar y con el código de su pareja. Esas variables se juntan y crean el mKCD, que es la variable que identifica a cada hombre. En los módulos donde está a nivel de niños, van a encontrar su clúster donde viven, su número de hogar, su número dentro de la familia y el número de nacimiento. Es decir, si fue el primer niño nacido, el segundo niño nacido, el tercer niño nacido. Y si juntan esas variables, van a tener el identificador, que es el KCD, que identifica a cada niño. BIRS es nacimientos. ¿Por qué hay una diferencia entre niños y BIRS? Porque puede existir que haya nacimientos que no han sobrevivido o que hayan fallecido, ¿no? Y también es interesante o necesario levantar información sobre los niños que han fallecido, han nacido pero no han fallecido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te da idea de la salud de la madre, te da idea de cuántas pérdidas, la mortalidad infantil. Entonces, por eso BIRS considera nacimientos tanto eh, vivos y también los que ya han fallecido. Y para identificar a ellos hay clúster que está con el V001, el número de hogar V002, el número de esa persona dentro de la familia V003 y el orden del nacimiento, que en este caso es B y DX. Y juntando esas variables, creamos el KCD, que es la variable que identifica cada nacimiento. Couples, que es la pareja, que se identifica con el clúster, con el número del hogar y con el orden de la persona dentro del hogar y se junta y creas el KCD. En el caso de que haya un módulo donde estén los miembros del hogar, se identifica cada miembro del hogar con el clúster, el número de hogar y el número de la persona dentro del hogar y con eso se crea el HHD. Entonces lo interesante acá y lo que quiero que se den cuenta es que el KCD va a aparecer en varios módulos, pero ese KCD no necesariamente es el mismo. Ese KCD se define distinto en un módulo de mujeres y se define distinto en un módulo de niños y en un módulo de nacimientos y en un módulo de parejas. Entonces, en algunos casos he visto alumnos que han tratado de hacer merge utilizando solamente el KCD, pero no puedes hacer un merge entre un KCD del módulo de Woman con un KCD de un código de un módulo de BIRS, porque su definición es distinta. Entonces debería hacer algún tipo de modificación para hacer el merge. Entonces tengan en cuenta eso. Puede ser que aparezcan la misma variable KCD o la misma variable HHID en dos módulos, pero eso no quiere decir que pueda hacer merge indistintamente entre ellos,
porque su definición, su construcción es distinta. ¿Qué más? Y acá me da algunos ejemplos. Me dice, ¿qué pasaría si yo quiero hacer un merge entre un módulo de mujeres con un módulo que está a nivel de hogares? Entonces me dice, deberías utilizar las variables v001 y la variable v002. Si quieres hacer un merge entre un módulo a nivel de niños con un módulo a nivel de hogares, debería utilizar v001 y v002. Si quiero hacer un merge entre un módulo de niños con el módulo de mujeres, probablemente quiero hacer con las madres, debería utilizar estas variables para hacer el merge v001, v002 más v006. Entonces, creo que la mayor dificultad con la Endes es hacer merge. El merge es bastante complicado con la Endes, porque como les comenté, los identificadores se construyen de forma distinta para cada módulo y la población o la construcción de cada módulo es distinto porque su nivel de agregación puede ser muy diferente. Por tanto, si en un momento quieren hacer merge entre los módulos de la Endes, traten de recurrir principalmente a este foro, porque en el foro existen diferentes manuales o do files ya creados para ese propósito. Sin embargo, recuerden que al igual que la ENAU, es imposible que para una investigación tengan que utilizar todos los módulos de la ENDES. La ENDES, como hemos visto acá, tiene 13 módulos. Es imposible que para una tesis, una investigación, tengan que utilizar los 13 módulos completos y tengan que hacer merge de los 13 módulos. Y eso es un error típico porque alguna vez he visto, o varias veces he visto chicos intentando hacer un merge de los 13 y luego recién empezar con su manipulación de datos, su limpieza de datos. Y eso es incorrecto, porque al final puede ser que salga el merge, pero están combinando información y están creando una base de datos que literal es un Frankenstein y que al final les va a dar cuestiones totalmente ilógicas. Lo que tienen que hacer es decir, para mi investigación yo voy a utilizar este y este módulo. Son tres módulos. Y solamente voy a hacer merge entre los tres. Los demás ya no entran en mi investigación porque las variables que están ahí no son relevantes. Entonces yo puedo decir, yo quiero hacer una investigación para saber cuál es el impacto del programa Caliwarma en anemia. Entonces, ¿qué debo utilizar? Solamente el módulo de anemia, el módulo de programas sociales y quizás el módulo de características del hogar. Y ya está, son tres módulos y averiguo o chequeo cómo hacer el merge entre los tres módulos y listo. No tengo que estar perdiendo tiempo, no tengo que estar dando vueltas o haciendo cosas erróneas para juntar todos los módulos, lo cual es recontra innecesario. Entonces, ahí tenemos eso. Entonces, como se dan cuenta, la ENAU tiene mucha ayuda de parte de la DHS. Pero bueno, seguro ya saben que USAID perdió apoyo en Estados Unidos. No sabemos si seguirá actualizándose en los siguientes años, pero por el momento la información sigue acá en línea y está disponible por si lo necesitan. Listo, entonces vayamos a utilizar el DoFile. Acá tenemos la ENDES, que se puede descargar en SPSS, en Stata y en CUC. Yo ya les pasé a Paideia el DoFile, así que trabajemos ahí. Entonces declaro mi directorio, ya está. Y abramos el módulo rec 0. Uy, creo que no está en mi carpeta.
Entonces abro Rexeno y ahora tengo información que veamos a nivel de queso. Dice HHIE. No dijimos hace un rato que HHIE estaba. Vamos a volver a la página de la DHS. Creo que estaba HHIE. HHIE puede aparecer en un módulo que está a nivel de hogares o que está a nivel de miembros del hogar. Entonces, veamos. Acá el HHID viene acompañado del HV001 y también acompañado del HV002. Si solamente están los dos, es que está a nivel de hogares. Si además aparece el HVIDX, está a nivel de miembros del hogar. Entonces busquemos si hay un HVIDX. No hay. Entonces, si no hay un HVIDX, solamente hay HV001 y HV002. Entonces está a nivel de hogares. Entonces, este módulo está a nivel de hogares. ¿Qué más? Bueno, antes de seguir, la ENDES no es una encuesta donde solamente va el personal del INEI a hacer preguntas, sino que va acompañado de un personal médico. No necesariamente un doctor, ni tampoco una enfermera, pero sí puede ser algún técnico en salud. Y ese técnico en salud va a acompañar al encuestador porque se necesita realizar algunos test médicos y algunas pruebas para determinar el nivel de salud de las familias. ¿Por qué? Porque, como comentamos en una clase anterior, el autorreporte no funciona para calcular incidencia de enfermedades. ¿No? Si yo pregunto, ¿usted tiene anemia? Lo más probable es que la persona no desconozca, no se ha hecho un test de anemia, quizás no le han detectado anemia. Inclusive la anemia es una enfermedad que no tiene signos exteriores fáciles de detectar, así que ni siquiera fácil sospecha que tiene anemia. Entonces, eso no está bien. Si yo le pregunto a una persona, ¿usted tiene una enfermedad crónica? Puede ser que le hayan diagnosticado y me diga que sí, pero puede ser que no le hayan diagnosticado y conteste que no. Si yo pregunto a una persona, ¿usted tiene VIH? Puede ser que lo sepa o no lo sepa. Entonces, es una variable, una pregunta imprecisa. El autorreporte no sirve para ver incidencia de enfermedades. Entonces, lo que se hace es que el personal médico que acompaña al encuestador tiene que evaluar algunas cuestiones. Por ejemplo, lo primero que hace es medir la talla y el peso y para medir la talla y el peso tiene que hacerlo con con un protocolo, ¿no? Quitarse las cosas pesadas, ponerse recto apoya una pared para que la medida esté correcta. Luego de medirte el peso y la talla, te mide la presión arterial. ¿No? Para la presión arterial te ponen este dispositivo en el brazo que tiene que estar bien calibrado y mira si tienes hipertensión o no, o tienes alguna enfermedad ahí sobre, sobre la presión arterial. Luego te sacan un poquito de sangre y esa sangre la ponen con un líquido para ver cuál es su nivel de hemoglobina y el nivel de hemoglobina. Luego se le pone una fórmula, esa fórmula de hemoglobina es para estandarizar el nivel de hierro y según esa estandarización de la hemoglobina se sabe si tienes anemia o no tienes anemia. Igual para el VIH, igual te hacen te sacan un poco de sangre y hacen el test de VIH, ¿no? Entonces, así hay un montón de test que te hacen en ese momento para ver. En el caso de la anemia, por ejemplo, la hemoglobina que te sacan, el test de hemoglobina, tiene que ser estandarizado porque no es lo mismo tener un nivel de hemoglobina en la sierra y otro nivel de hemoglobina en la costa. La hemoglobina es fácil de ser, bueno, el hierro en general es fácil de ser
procesado por el cuerpo cuando uno tiene mucho oxígeno, pero es difícil de ser procesado cuando uno no tiene mucho oxígeno. Y en la costa tenemos más oxígeno que en la sierra, por tanto, es más fácil absorber el hierro en la costa que en la sierra. Por eso es que dos personas con el mismo nivel de hierro, con la misma cantidad de hemoglobina en la sierra y la costa, a pesar que tengan la misma medida, el mismo nivel de hemoglobina o hierro en la sangre, no son iguales porque es más fácil absorber hierro en la costa que en la sierra. Entonces hay que estandarizarlo. Entonces, todo ese proceso se hace gracias al personal médico que está ahí. Entonces vamos a encontrar que hay muchas preguntas en la ENDES que tienen que ver con esos test. Sin embargo, es imposible hacer test sobre todas las enfermedades y también sería muy costoso, ¿no? Entonces, hay otras preguntas que también son autorreportes. Por ejemplo, en las enfermedades de transmisión sexual, sería imposible hacer un test ambulatorio sobre todas las enfermedades de transmisión sexual en cada casa que se encuesta, así que eso no se puede hacer. Entonces, lo único que se realiza es autorreporte. Se pregunta a la persona si ha sido diagnosticado en las últimas semanas con alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero eh, se prioriza las enfermedades que tienen mayor incidencia en el Perú. Por ejemplo, las enfermedades como anemia, desnutrición crónica y todo. Veamos. Una recomendación que se hace para trabajar en la ENDES es estandarizar los identificadores. Como les comenté en algún momento, la ENAO, al ser la encuesta más importante del país, está revisada una y otra vez por el personal del INEI y por tanto es muy buena encuesta. Sin embargo, y no tiene casi errores la ENAO, pero en el caso de las otras encuestas, como la ENDES, sí puede ser que ahí tenga errores y que el formato no esté del todo bien, entonces hay que hacer algunas modificaciones. Entonces, por ejemplo, acá recomendamos lo siguiente. Vamos a volver a crear el indicador que identifica cada hogar. Entonces, hagamos esto. Hemos visto que el identificador del hogar estaba en HHID, pero ese identificador no es del todo confiable porque hay algunos que no están bien construidos. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar lo siguiente. Si yo hago clic acá en HHID y voy acá, me dice que este HHID tiene 15 dígitos, porque es una string 15. Pero cuando yo cuento los elementos, veo que hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 elementos el HHID. Pero acá me dice que el HHID tiene 15 elementos. ¿Qué está sucediendo? Probablemente esté contando los espacios vacíos, probablemente haya un código mal digitado que está aumentando de 10 a 15 espacios. Entonces, lo recomendable siempre con la ENDES es volver a crear el identificador y eso es lo que vamos a hacer acá. Decimos, el identificador HHID, según lo que he visto hace un rato en la página web, está compuesto por el HV001 y el HV002. Entonces busco el HV001 y veo que está en formato texto. Entonces lo voy a convertir, está en formato número, lo convierto en formato texto. Acá voy a convertir tu string, tres variables, y una vez el HV001, el HV002 y el HV002A, lo voy a convertir. ¿Qué más? ¿Por qué acá hay un HV002 y un HV002A? Resulta que en el Perú nos hemos acostumbrado a trabajar con vivienda y luego con hogar. ¿Por qué? Porque en el Perú es normal que dentro de una casa vivan muchas familias, ¿no? Hay un problema de hacinamiento, muchas familias que crecen, se van a vivir, no sé, una familia tiene 5 hijos y cada hijo consigue su pareja y todos se van a vivir en la misma casa, ¿no? Eso es muy común en el Perú, al menos en el Perú, creo que la edad en la cual uno crea su propia familia, o sea, se separa de su núcleo familiar,
es como treinta y tantos años, lo cual es muy alto. En países más desarrollados la gente sale de su hogar a los 18, 19 años. En el Perú es como treinta y tantos años. Entonces es normal, al menos en el Perú, que en el mismo vivienda haya muchos hogares. Y es por eso que nos hemos acostumbrado a tener una variable que sea vivienda, una variable que sea hogar. Pero en el resto del mundo solamente utilizan el código del hogar, porque seguro en esos países lo más habitual es que cada vivienda es un hogar. Entonces, en el Perú han hecho esta pequeña modificación, que es separar la vivienda del hogar. Entonces, por eso es que el HV002 vivienda y el HV002A es el hogar. Entonces, vamos a tener que juntar los tres para generar el HHID. Pero yo me doy cuenta que cuando he creado el HV001, acá hay uno que está con un solo dígito, pero acá hay otros que están con tres dígitos, otros que están con cuatro dígitos. Para que todos estén con la misma cantidad de dígitos, le voy a decir, auméntale tres ceros si este HV001 tiene un solo dígito. Y acá tiene ahora cuatro dígitos. En caso ese HV001 tenga dos dígitos, auméntale dos ceros adelante para que tenga cuatro dígitos. Y ya está. En caso ese HV001 tenga tres dígitos, auméntale un cero para que tenga cuatro dígitos. Lo mismo con el HV002. En caso tenga menos de cuatro dígitos, que le aumente algunos ceros para que quede a cuatro dígitos. Y en el caso del HV002A, también, en caso tenga menos de dos dígitos, que le aumente un dígito adicional para que todos estén estandarizados con la misma cantidad de dígitos. Y finalmente junto estos tres en uno solo, acá está, gen HHIDX, y genero finalmente acá mi identificador, que ya está mejor, no está desordenado, y ahora sí solamente tiene nueve elementos. Entonces, una recomendación al menos con la Endes, hay que generar de nuevo su identificador. También hemos visto que eh, el factor de expansión que en este módulo aparece con HV005 venía muy grande, ¿no? Acá hay valores muy grandes. Y la recomendación que nos dieron en la página web del DHS es dividirlo entre un millón. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Reemplazar esa variable con la división de la misma variable entre un millón. Listo. Ahora veamos. eh, bueno, eso no es necesario, simplemente estamos viendo que no hay missings, así que tenemos 37.479 observaciones que están en esa base de datos, que son hogares, ¿no? Luego, al igual que la Endex y que otras encuestas, no todos los hogares logran completar todos los módulos o todas las preguntas, básicamente por rechazo, porque se cansaron, ¿no? Entonces acá me dicen, esta variable HV015 toma el valor de uno si la encuesta fue completada, 2 si el hogar estaba presente pero el entrevistado ausente, 3 si el hogar estaba ausente, 5 si rechazaron hacer la encuesta, 6 si la vivienda estaba desocupada, 7 si la vivienda estaba destruida, 8 si la vivienda no se encontró. Entonces, si quiero crear indicadores oficiales, indicadores como aparecen en los reportes, solo me voy a quedar con los que han completado la encuesta. Y ahora solo me quedo con 34.115 hogares. Guardo eso con el nombre de hogares.eta y ahora exploremos el módulo RECH 1. RECH 1, veamos qué identificador tiene. Acá aparece el HHID. Volviendo a la página web, en esta tabla,
encuentro que HHIE existe en los módulos que están a nivel de hogares y en los módulos que están a nivel de miembros del hogar. Si existe solamente HV001 y HV002, es a nivel de hogares. Pero si existe HV y DX, está a nivel de miembros del hogar. Si existe HV y DX, así que sí está a nivel de miembros del hogar. Al igual que en el módulo anterior, lo recomendable es volver a crear el indicador, el identificador. Acá lo que voy a hacer es juntar el HID con el HVIDX y de esa forma voy a tener, que vemos acá, el identificador de la persona. Podemos chequear si se duplica y me dice que nadie se duplica, ¿no? Hay 140.276 observaciones que son personas. Las variables más importantes de este módulo las he puesto acá. Por ejemplo, la HV114 es la variable sexo, que como se dan cuenta, hay más mujeres que hombres. Y no solamente hay más mujeres que hombres, sino que cuando exploremos la base de datos, hay más preguntas para mujeres que para hombres. Como ya les comenté, eso tiene que ver con la priorización en la población en los temas que se estudian en esta encuesta. La HV108 tiene que ver con los años de estudio, que en este caso van del 0 al 98. Acá dice random, 0 al 98. Acá ya debería estar dudando. Es imposible que alguien tenga 98 años de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? A veces, cuando la persona no contesta la variable, no contesta la pregunta o no sabe qué contestar, el digitador, en lugar de poner un punto, pone un número muy grande, 99, 98, 999. Lo pone para indicar de que no se conoce la información. Por ejemplo, si yo hago acá un histograma de esa variable HV108, que son los años de educación, voy a encontrar que seguro la mayoría está entre 0 y 11, 0 y tantos, 0 hasta 18. Pues estos son los valores que debo tomar en cuenta. Si el digitador del INI puso 99, 98, 999, son valores imposibles, no pueden existir. Entonces, tengo que eliminar eso y ponerle como un valor perdido. Eso es normal. Cuando la persona no contesta, no sabe contestar, a veces aparece como missing o a veces aparece como un valor extremadamente alto, un valor irreal, inverosímil. Otra variable interesante es el estado civil. 0 si está soltero, 1 si está casado, 2 si está conviviente, 3 si está viudo, 4 divorciado, 5 separado. ¿Por qué hay valores perdidos? Porque probablemente haya niños. Entonces, estas preguntas solamente es para los que son mayores de edad. ¿Qué más? Ah, actualmente, anteriormente o nunca ha estado unido. ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque eso va a definir si estas personas contestan módulos como violencia doméstica, ¿no? En violencia doméstica solamente contestan aquellos que están unidos o tienen pareja. En ese caso, me dice que el valor 0 es que esté soltero, 1 que está actualmente casado o conviviendo, y 2 si anteriormente o alguna vez ha estado casado o conviviendo. Entonces, esas son como variables importantes. Acá está lo que les comenté hace un rato. Aparecía el 98. Cuando aparece el 98 o 99, un valor muy alto, quiere decir que es un valor missing. Entonces acá lo estoy reemplazando con missing. Miren acá
la diferencia. En esta variable HV108 había ese valor 98 y en esta variable HV108X es la misma variable, pero le he quitado el valor atípico, ese 98. Si yo no hubiera hecho esa, si yo no hubiera quitado ese valor 98, el promedio de educación nacional hubiera sido 7,06 años. Quitando ese valor 98, me sale que el promedio es 6,79 en años de educación. Entonces, si se dan cuenta, si yo hubiera dejado ese 98, hubiera existido un sesgo importante, ¿no? Es, ¿cuánto? 0,20, casi 0,30 años de educación que se aumentaban si yo no hacía ese reemplazo. Entonces, siempre es bueno chequear si hay unos valores atípicos, esos valores raros que hay que observar, analizar y eventualmente borrar o cambiarle con valores mismos. Listo. Entonces, acá, ¿qué pasa si quiero hacer merge con el módulo red 0? Red 0 estaba a nivel de personas, perdón, de hogares, y red 1 a nivel de personas. Como ahorita tengo abierto el red 1 va a ser mi módulo eh, master y el red 0 va a ser el UCI. Entonces pongo merge M1, many to one. Varios individuos de red 1 pueden estar en el mismo hogar de la red 0, donde identifico que los hogares tienen el código HHE y el módulo red 0 está en esa dirección. Le pongo merge restore solamente para no borrar mi base de datos, pero acá me sale que han hecho match 140.276 observaciones y no han hecho match 3.364, donde esos 3.364 que no han hecho match es porque solamente existían en el using, es decir, solamente existían en el módulo de hogares. Y eso tiene que ver, porque quizás contestaron preguntas del módulo hogares y al final no completaron las preguntas sobre los individuos. Es factible, es posible. Entonces ahí debería borrar y quedarme solamente con los que han hecho match. Guardemos por el momento, quedémonos con un conjunto de variables y guardemos con el nombre módulo reg1 de T. Ahora exploremos el módulo reg4. Entro al módulo reg4 y veo que acá existe HHE. Si tiene HHE, como vimos hace un rato, debe estar a nivel de hogares o a nivel de miembros del hogar. Veamos a nivel de qué es. No existe HVIDX, así que no está a nivel de miembros del hogar, debe estar a nivel de hogares. Pero este módulo está a nivel de hogares. Veamos qué variables hay en este módulo. Me dice año, identificador del cuestionario del hogar, número del orden del listado del hogar, seguro de salud, seguro de salud. Acá hay una pregunta, seguro de salud. Cuando yo pregunto seguro de salud, ¿es una pregunta a nivel de hogar o a nivel de persona? Es a nivel de persona. ¿Y por qué acá no aparece HH y DX? Veamos. Dice HHE, que es el identificador del cuestionario, y IDXH4. Entonces, este IDXH4 debe ser el equivalente a este HVIDX, ¿no? IDX sí es el mismo, solamente que lo han puesto con un nombre parecido, pero no es el mismo. Entonces, como les comenté, si bien es cierto, la ayuda del DHS, de esa página, es muy buena, pero en cada país siempre tiene sus modificaciones, ¿no? Hace un rato vimos que la variable
HV002. En el caso del Perú está partida en dos, porque en el Perú estamos acostumbrados a trabajar con vivienda y luego con hogares. Y acá aparece de que la variable que debería llamarse HVIDX, acá aparece con el nombre IDXH. Entonces, si ese es el número de la persona, esto debería estar a nivel de personas. Entonces, ¿qué información sobre las personas hay? ¿Qué seguro tiene, no? Acá está es salud, militar, seguro integral, que es el SIS, seguro de la compañía de seguros, seguro privado, no sabe si tiene seguro, no tiene seguro. Y también el nivel de educación aprobados, el nivel de educación en años, el nivel de educación en grados, nivel de educación que actualmente asiste, año al que actualmente asiste, grado al que actualmente se matricula, nivel educativo al que asistió el año pasado, año al que asistió el año pasado, grado al que asistió. Entonces, acá solamente hay información sobre seguros y sobre educación. Y también hay una pregunta sobre trabajo. Dice, en la última semana, trabajó menos de una hora, realizó alguna tarea o cachuelo, no trabajó pero tenía trabajo, estuvo ayudando en la chacra, tienda o en negocio familiar, buscó trabajo, estudiaba, realizó los quehaceres de la casa, es jubilado o pensionista, otro no sabe. Entonces también hay información sobre nuestra, también sobre trabajo. Y acá estamos cambiándole el nombre. Esta variable que debería llamarse HVIDX se llama IDXH4, así que le cambio de nombre. Si yo quisiera hacer merge entre este módulo, que está a nivel de personas, con el módulo Rech1, que también está a nivel de personas, debería ser un merge one-to-one. Así que acá hago merge one-to-one, donde cada persona se identifica con el identificador del hogar, con el número de orden de la persona dentro del hogar, y acá le pongo que la using es a Rech 1. Listo. Ahora chequemos este módulo, que es el módulo del MEF. Como ya les comenté, el módulo del MEF es un módulo donde hay variables solamente de interés para el MEF. Y las variables normalmente sirven para hacer evaluaciones de impacto, evaluaciones de eficiencia, evaluaciones de procesos, evaluaciones de cómo está funcionando los programas presupuestales, cómo se está gastando el dinero en estos, ese dinero en los programas presupuestales. Lo veamos. Dice, identificar el caso, case ID. Este case ID nosotros vimos en la página, que puede ser a nivel de mujeres, aparece también a nivel de niños, a nivel de nacimientos, a nivel de pareja. Debe estar a nivel de uno de ellos. ¿Qué información hay? Región, provincia y distrito, nivel educativo aprobado, último año de educación, lengua. Esas preguntas son a nivel de personas, ni siquiera está a nivel de personas. Control de embarazo, control meses de embarazo, mes de afiliación, conocimientos del seguro de salud, documento de identificación, eh, momento en que se esterilizó, el método que actualmente utiliza, cómo determinar el día de fertilidad, problemas para obtener algún método anticonceptivo, opiniones sobre enfermedades, se lava las manos, normalmente utiliza qué preguntas para lavarse la mano. Hay un montón de preguntas de todo tipo porque es un módulo de resumen, pero veamos a nivel de qué está. Veamos case ID. Entonces leamos. Yo recuerdo que el case ID tenía 9 elementos. Veamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Los primeros 9 elementos son los que corresponden a el código del hogar. Y este último elemento debe corresponder al número de orden de la persona dentro del hogar. Y hay uno, dos. Recuerden que el uno normalmente es el jefe de hogar.
Así que acá hay jefes de hogar. También hay dos que son la pareja, esposo o esposa del jefe de hogar. Y también hay otros números más altos, así que también hay niños. Entonces este módulo tiene a varios miembros del hogar, no solamente a mujeres, no solamente a niños, sino a muchos miembros del hogar. Veamos algunas variables, por ejemplo, las que empiezan con S704. La S704 tiene que ver con variables del esposo, de la pareja de, de la mujer. Dice, el nivel educativo del esposo puede ser cero, puede ser uno, puede ser 2, 3, 4, 5, dependiendo de la educación. Último año aprobado del esposo, último grado aprobado del esposo. Entonces, hay variables sobre el esposo, seguro también va a haber variables sobre la mujer. Acá pongo mujer y acá hay, por ejemplo, síntomas de la mujer. También debe haber educación de la mujer, que está con S108, el hombre está con S704. Entonces hay variables sobre todos los miembros del hogar. Vayamos al módulo REG 0111, que también pertenece a la base de datos del MEF, el módulo del MEF. Acá me aparece el case ID, que tiene 9 elementos acá en la primera parte, que sería el código del hogar. Y el último, que sería el orden del individuo dentro del hogar, que también está el uno, que es el jefe de hogar, y 2, que es la pareja del jefe de hogar. Y el HHIE, que es lo mismo, solamente como se dan cuenta, es el código que corresponde al hogar, sin el código de la persona. Entonces, eso también está a nivel de personas. Veamos algunas variables. Por ejemplo, veamos estas tres. Dice, región, las 24 departamentos y adicionalmente la región del Callao. El factor de expansión, que ya vimos que hay que dividirlo entre 1 millón, y el índice de riqueza. Casa. Este índice de riqueza es importante. Veamos. Voy a graficar el índice de riqueza. La ENDES no tiene preguntas sobre ingresos, tampoco sobre gastos. Así que con el, a ver, dame un segundo, índice. Con la ENDES no se puede determinar si una familia es pobre o no es pobre, porque no hay variables sobre ingresos ni sobre gastos. Entonces, ¿qué deberías hacer yo para ver si una familia está bien o está mal económicamente, si no tengo variables sobre ingresos? Una proxy que pone la ENDES es el índice de riqueza. El índice de riqueza, el índice 990, un segundo. Mire, 190. El índice de riqueza está construido en base a los activos o a los equipos que tiene la familia en su hogar. ¿No? No está en base al dinero, sino a lo que posee el hogar. Entonces hay preguntas que te hacen como si tiene refrigerador, si tiene televisor, si tiene radio, si tiene automóvil, si tiene moto. Con esas variables se crea un índice de riqueza. Ese índice de riqueza es básicamente un número que va del cero al negativo y del cero al positivo. Y si la persona está en cero, quiere decir que la persona tiene una riqueza promedio en comparación al resto de la población. Entonces, es una familia promedio, una persona promedio que tiene riqueza prom- representativa o media
del Perú. Si está en negativo, cada vez se vuelve más negativo, está por debajo de la riqueza del promedio de las familias peruanas. Y si está más positivo, hacia positivo, quiere decir que está acá, que tiene una riqueza más amplia, más grande que el promedio de la población peruana. Entonces, esa es la diferencia entre positivo y negativo. Este índice de riqueza se divide en cinco partes, en quintiles. Se parten desde el primerito acá hasta el 20%, un grupo. Del 20% al 40%, otro grupo. Del 40 al 60, otro grupo. Del 60 al 80, otro grupo. Del 80 al 100, otro grupo. Y esos grupos que se crean ahí son estos. El primer grupo es los más pobres, el 2 pobre, el 3 medio, el 4 rico y el 5 más rico. Entonces, si yo hago un histograma de esa variable B190, encuentro que está partido en 5, ¿no? Acá están los más pobres, acá están los medios, los ricos y los muy ricos. Entonces, para eso sirve el índice de riqueza, para luego crear estas categorías sobre riqueza. Entonces, guardo eso en un momento con el nombre generales y sigamos. Luego, entremos al módulo nupcialidad, fecundidad, cónyuge y mujer. Este módulo solamente está a nivel de mujeres, así que vamos a encontrar menos observaciones, solamente hay 36.714 observaciones. Las variables más importantes son las que empiezan con 744, que tienen que ver con justificación a la violencia. Por ejemplo, el 744A la esposa justifica si es golpeada por tal razón. Esposa justifica si es que es golpeada si le descuida a los niños. Justifica que la esposa puede ser golpeada si discute con el esposo. Y así hay un montón de preguntas sobre justificación a la violencia. Entonces, veamos, creemos un indicador que sea violencia aceptada, que tome el valor de uno si se cumple, que al menos acepta una de esos tipos de violencia. Y cuando hago el tabulate, me doy cuenta que solamente el 1,82% de las mujeres justifica que haya violencia de parte de su pareja. Otro conjunto de variables interesante son las que empiezan con V743, que tienen que ver con empoderamiento de la mujer, sobre todo empoderamiento femenino, empoderamiento económico. Dice, ¿quién tiene la última palabra para el cuidado de la salud? ¿Quién tiene la última palabra para hacer grandes compras del hogar? ¿Quién tiene la última palabra para hacer compras para necesidades diarias? ¿Quién tiene la última palabra para visitar familiares o parientes? ¿Quién tiene la última palabra en la comida que se debe cocinar cada día? ¿Quién tiene la última palabra en decidir qué hacer con el dinero que gana el esposo? Entonces puedo crear un indicador que sea última palabra, que tome el valor de uno, si es la mujer quien decide o que tiene la última palabra. Entonces, veamos. Hagamos el tabulate. Dice que el 61,62% de las mujeres tienen la última palabra en la mayoría de indicadores. Tiene la última palabra en todos los indicadores, ¿no? Es decir, tiene la última palabra en todo. Mientras que tiene la palabra en al menos una de ellas, de las decisiones, es el 99,69%. Guardamos eso y vayamos a mortalidad, perdón, mortalidad materna y violencia. Y tenemos el módulo REC 84DV. En ese módulo
tenemos preguntas sobre violencia. Acá hay un montón de preguntas sobre violencia. Básicamente, se puede resumir en violencia física, emocional y sexual. Y en violencia en los últimos 7 días, violencia en el último año y violencia en algún momento de la vida. Pero este tipo de violencia también está desagregada por si fueron golpes, si fueron patadas, si fueron cachetadas, si fueron manipulación, si fueron condicionamiento. Entonces hay un montón de preguntas que tienen que ver con eso, ¿no? Y también si fue durante el embarazo, ahí si durante el embarazo fue víctima de violencia por parte no solamente de la pareja, sino de la madre, el padre, el hijo, de la hija, del hermano, hermano. También hay preguntas sobre violencia intergeneracional, si fue violentada cuando fue niña, también la frecuencia de la violencia. Hay un montón de variables. Vamos a crear acá algunas. Vamos a crear una variable que sea violencia al menos de un tipo. Vamos a crear una variable violencia emocional, una variable violencia física y una variable violencia sexual. Y hagamos un tabulé de violencia emocional. En violencia emocional sale que el 23,05% ha sido víctima de violencia emocional. En el caso de violencia física, el 27,57%. Y en caso de violencia sexual, el 0,39%. Veamos si estos son violencia en los últimos 7 días, en los últimos años o alguna vez en la vida. Vamos a buscar esta variable que es con la que hemos construido violencia sexual. Y acá me dice, su esposo alguna vez la obligó a realizar actos sexuales que usted no aprobó. Entonces, estas preguntas son con alguna vez. Dice, experimentó cualquier violencia severa. Entonces, esas preguntas son sobre alguna vez, en algún momento. Pero también se puede crear en los últimos 7 días, se puede crear en los últimos 12 meses, no hay problema. Guardamos este módulo y veamos acá. Si yo quiero hacer match entre el módulo de hogares con el módulo del MEF, y yo sé que el módulo de hogares está a nivel de cada uno de los hogares, y el número del MEF, el módulo del MEF está a nivel de personas. Entonces debería usar el merge one to many, porque en un hogar pueden haber varios individuos. Esa información que ya está en merge, que ya está junta, podría juntarla con el módulo M61635, que era el módulo de nupcialidad, fecundidad, cónyuge, y ese módulo también está a nivel de mujeres. Entonces podría hacer un merge one-to-one, porque mujeres, que está el módulo M1635, también son individuos del módulo general. Entonces puedo hacer un merge one-to-one, porque igual mujeres son individuos. También, si quiero hacer un merge con violencia doméstica, mujeres son individuos, así que puede hacer un merge one-to-one y hace merge 35.909 y no hace merge 805, probablemente porque son mujeres no unidas, así que no se les hace las preguntas sobre violencia. Como ya habíamos eh, anticipado, el factor de expansión hay que dividirlo entre 1 millón, eso es lo que estamos haciendo ahorita, y veamos, hagamos un tabulé de violencia física, tanto sin el factor y con el factor. Acá me doy cuenta que no cambia mucho, ¿no? Con el factor de expansión. En violencia emocional cambia un poquito. Entonces, en general, utilizar el factor de expansión es muy importante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay que dividirlo entre 1 millón antes, porque si no, no va a servir del todo. Acá cuando hago la expansión a nivel de departamentos, me doy cuenta que en el caso de violencia
violencia física, vayamos. En violencia física, eh, el departamento con mayor violencia, bueno, con mayor violencia física sería Cusco, 39,82. Sí, Cusco es el departamento con mayor violencia física, 39,82. Altísimo, ¿no? Veamos cuál es el menor. Loreto tiene 18,92, que sigue siendo alto, pero es el menor entre los departamentos. En violencia emocional, el que tiene mayor porcentaje parece que es Cusco también, 35,56. Y el menor, Loreto también parece que es, con 12,62. Y en violencia sexual, son valores pequeños, todos cercanos a 1%, 2%, inclusive menos. A ver, 32, 52, 66, 84, 94. Cusco también tiene la mayor tasa de violencia sexual. No, Callao, 1,01%. Y el menor, figura que tiene 0%, ¿no? Y también gana. Entonces, esa es la ENDES. A ver, entonces, si bien es cierto, la ENDES es una base de datos que es de medicina o de salud, es ampliamente utilizada por los economistas porque hay economía de la salud y los programas sociales también deben tener impactos en salud. Y además el costo, los gastos de salud están en esta base de datos. También está cómo las personas se enfrentan a la salud, de dónde sacan el dinero para esos tipos de gasto, dónde se atienden en en una botica, en una farmacia, en un hospital, en una clínica, cuán lejos está el centro de salud, cuánto tiempo tienen que esperar para tomar una cita, cuando los atendieron, los atendió un médico, solo una enfermera, tienen una posta cerca o no tienen una posta cerca. Toda esta información está en la ENDES, así que los invito a trabajar con ella. Entonces, esa es la sesión de hoy, chicos. Mañana vemos la ENAPRES rápidamente. La ENAPRES es una encuesta muy poco utilizada, así que la vamos a ver rápidamente. Y finalmente acabamos con el módulo 21 o la sesión 21. Y en la sesión 21 vamos a ver algunas bases adicionales, como la base del BCR, la base de datos del Banco Mundial, el Power Table. Y al final de la clase de mañana explico, les explico cómo va a ser la evaluación final. ¿Ok? Entonces, eso es todo, chicos. Ya nos vemos.